En el siglo XVI, Fermat elaboró un número, el cual se expresa como 2 a la 2n más 1. Fermat aseguraba que para todo n el resultado siempre sería un número primo. Si tomamos como n igual a 0, obtenemos como resultado al número 3, y 3 en efecto es un número primo, con n igual a 1. El resultado es 5, y 5 es un número primo, con n igual a 2. (17 y 257 son números primos. Fermat tomó hasta n igual a 4. Y obtuvo este número, el cual es un número primo. Sin embargo, un siglo después, Leonhard Euler tomó n igual a 5. Y obtuvo como resultado este número. Sin embargo, este es un número compuesto, ya que tiene el 641 como divisor, por lo cual se demostró que esta conjetura era falsa. Sin embargo, este número tiene muchas utilidades. Una de las utilidades del número de Fermat es que a partir de este número Gauss demostró que un polígono regular es construible con regla y compás, y solo así su número de lados factoriza en números primos. Por ejemplo, el número de lados del triángulo lo podemos expresar como 2 a la 2 a la 0 más 1, lo que el resultado es 3. Por lo tanto, cumple con la condición por lo que sí se puede construir con regla y compás. Lo mismo con el pentágono. Su número de lados es 5 y se puede construir con regla y compás, ya que cumple con la condición que se puede expresar como 2 a la 2 a la 1 más 1, que es igual a 5. Otras de las utilidades del número de Fermat es en el infinito de los números primos y en informática en el cifrado de datos. Otro dato curioso es que no se conoce ningún otro número de Fermat que sea primo aparte de los primeros 4. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otra de las aplicaciones que pueden tener los números de Fermat. Si bien es cierto que los números primos son bien utilizados para la generación de claves mediante algoritmos de cálculo, en particular, los primos de Fermat pueden servir como generador de números pseudoaleatorios. Eso mediante la siguiente fórmula: b sub j más 1 es igual a b sub j más a módulo p, donde p es un primo de Fermat, a es un número natural mayor a la raíz cuadrada de p y b sub j es el valor semilla o el antecedente que se toma al número que se quiera hallar. Tomemos el ejemplo del byte. Un byte tiene 256 valores posibles. En la fórmula tenemos que b sub j más 1 es igual a un valor semilla, en este caso escogimos menos 1, más un natural a que sea mayor a la raíz cuadrada de p. P es 257, la raíz cuadrada es 16.03. Así, el mayor natural siguiente es el 17. ¿Qué se quiere lograr con esto? Al llegar a p-1 repeticiones, el ciclo vuelve a empezar. La principal ventaja de este método es que utiliza un patrón de números pseudoaleatorios, con lo que se imposibilita el hecho de que el ciclo se reinicie antes de llegar a la repetición p-1. Ahora les vamos a hablar sobre los métodos de demostración. Primero, ¿qué es la demostración? El concepto de demostración no es más que la verificación de una prueba anteriormente corroborada, sea verdadera o falsa. Existen varios tipos, como por ejemplo la demostración directa, por contraposición, por inducción, reducción al absurdo o contraejemplo.
etc. En este caso les hablaremos específicamente de dos. Vamos a empezar por el método de inducción. El método de inducción es un método de demostración que se usa para demostrar propiedades sobre el conjunto de los números naturales, el cual consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos un subconjunto A de los números naturales que verifica lo siguiente. Primero, que 0 pertenece a A. Segundo, si K-1 pertenece a A, entonces K pertenece a A, siendo así A el propio conjunto de los números naturales. Con el fin de demostrar la infinitud de los números primos, utilizando los números de Fermat, primero tenemos que demostrar la siguiente igualdad. Esta igualdad va a corresponder a la multiplicación de todos los números de Fermat previos a un número de Fermat van a ser igual a dicho número de Fermat. Y para demostrar esta igualdad vamos a utilizar el método de inducción, donde para nuestro caso base vamos a tener que n va a ser igual a 1. Como podemos observar, f de 0 va a ser igual a 3 y f de 1 menos 2 vamos a tener como resultado igual a 3. Y así podemos concluir que se cumple para nuestro caso base. Una vez se cumple para nuestro caso base, vamos a utilizar nuestra igualdad inicial como hipótesis de inducción para demostrar que se cumple dicha igualdad para el sucesor de n. Para esto vamos a utilizar el producto de todos los números de Fermat hasta el enésimo número de Fermat. Como podemos observar, va a existir un número de Fermat antecesor al número de Fermat enésimo. Por lo tanto, podemos asociar el producto de todos los números de Fermat antecesores a f de n, teniendo así la posibilidad de utilizar nuestra hipótesis de inducción, dándonos como resultado f de n menos 2 multiplicado por f de n. Utilizando la definición de número de Fermat vamos a reemplazar f de n, teniendo como resultado el siguiente producto. 2 elevado a la 2 elevado a la n menos 1 por 2 elevado a la 2 a la n más 1. Dicho producto nos va a dar como resultado 2 elevado a la 2 elevado a la n por 2 elevado a la 2 elevado a la n menos 1. Después de operar 2 a la 2 a la n por 2 a la 2 a la n, vamos a tener como resultado 2 a la 2 a la n más 1. Puede resultar un poco confuso que el resultado de sumar 2 a la n más 2 a la n nos dé como resultado 2 a la n más 1, ya que esta propiedad no se cumple para cualquier base. Para finalizar, vamos a agregar más 1 y menos 1 a nuestra igualdad con el fin de poder agrupar el más 1 a nuestro 2 elevado a la 2 elevado a la n más 1. Y así esta agrupación nos dará como resultado f de n más 1 menos 2, que es a donde queríamos llegar en nuestra igualdad, que nos demuestra que se cumple para el sucesor de n, concluyendo así que dicha igualdad con la que empezamos es verdadera. Por otro lado tenemos el método de reducción al absurdo, en el cual en el ejemplo anterior lo planteamos de la siguiente manera. Para demostrar que fn no tenía como factor primo a ningún factor primo de ningún fk menor que e. Hemos supuesto que si b tenía, es decir, que si la afirmación que queríamos demostrar era falsa, y hemos llegado a partir de ahí a una conclusión absurda. Por lo tanto, nuestra afirmación debe ser necesariamente verdadera. Después de haber demostrado la anterior igualdad, vamos a continuar con nuestra demostración de que los números primos son infinitos. Y esto lo vamos a hacer con la ayuda de la demostración por reducción al absurdo. Vamos a suponer que existe un p. Este p va a dividir a f sub n y a su vez también va a dividir a un f sub k, con k entre 0 y n menos 1. Como f sub k es divisible entre p, también p puede dividir al producto de los números de Fermat desde f sub 0 hasta f sub n menos 1. Y esto nos va a seguir dando un número entero. Pero como dividimos por p a un lado de la igualdad, también vamos a dividir a por p a todo el resto de la igualdad. O sea, quedaría de la siguiente manera. f sub n menos 2 sobre p.
Por propiedad de los fraccionarios podemos separar SP para f sub n y para 2. Como supusimos, f sub n es divisible entre p. Pero ahora vamos a mirar si 2, ¿qué pasaría si es divisible entre p? Si esto pasa, entonces 2 solamente puede ser divisible entre dos números, entre 1 y entre 2. En el caso de que sea 1 lo podemos omitir, ya que 1 divide a todos los números, entonces lo podemos omitir, no importa ese caso. Lo que pasa es que cuando p toma el valor de 2, ya cambia mucho la situación. Porque si p es igual a 2, p no puede dividir ni a f sub n ni a f sub k. ¿Por qué? Porque los números de Fermat son impares. Lo vemos de la siguiente forma. Los números de Fermat son de la forma 2 elevado a la 2 elevado a la n, más 1. Ese 2 elevado a la 2 a la n lo podemos ver como un múltiplo de 2, o sea, un 2 por k. Y si le sumamos ese 1, ya nos quedaría la forma de los impares, 2 por k más 1. Y sabemos que todo número impar no es divisible entre 2. Por lo tanto, sabemos que eso ya no nos va a dar un número entero, ese resultado de que dividamos f sub n entre p. Y ahí llegaríamos a un absurdo. Por lo tanto, ya podemos afirmar de que el p que divida a un f sub n va a ser distinto al p que divide a cualquiera de sus anteriores números de Fermat que le precedían. Y esto nos va a dar de que ese p es un número primo en particular. Y como sabemos, la igualdad que habíamos demostrado en el anterior paso por mi compañero es infinito. Continúa hasta el infinito y podemos seguir encontrando esa igualdad hasta el infinito. Por lo tanto, ese p siempre va a estar cambiando hasta el infinito. O sea, existen infinitos p's. Por lo tanto, los números primos son infinitos.